Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Performance Testing usando JMeter. Vamos a continuar con el diseño de nuestro script JMeter. Previamente habíamos configurado nuestro script analizando información básica de nuestro plan de pruebas. Y además habíamos agregado el Plugin Manager para robustecer nuestra herramienta. Ahora vamos a agregar algunos timers para irnos familiarizando con los tiempos de pensado en la ejecución de nuestra prueba. Y por último, vamos a ejecutar nuestro script por consola y a crear nuestro informe HTML. Bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a agregar el siguiente timer a nuestro script de pruebas, el constant timer, el cual nos permite configurar un valor constante, el cual generará las demoras o los atrasos por cada uno de los hilos en nuestro script de pruebas, y el cual está definido de la siguiente manera. Antes de agregar nuestro timer, pues vamos a ejecutar nuestro script, pero vamos a hacerlo mucho más sencillo para efectos de la prueba. Vamos a enviar 15 usuarios en 15 segundos, es decir, un usuario por segundo para efectos de la prueba. Ejecutamos, reemplazamos nuestro archivo de salida, el que tengo acá, miramos nuestro reporte resumen y miremos acá el tiempo de arriba. ¿Listo? Pues es una prueba muy sencilla, son 15 usuarios en las 4 peticiones, aproximadamente son 60 muestras, y efectivamente hemos acabado en los 15 segundos, ¿sí? Es decir, tenemos un rendimiento óptimo pues, según lo que le enviamos. Ahora bien, vamos a hacer la prueba añadiendo un timer y evaluar la variación que vamos a tener con nuestro timer. Muy bien, entonces vamos a agregar nuestro timer, pero antes de agregarlo, primero debemos entender qué son los timers. Los timers son aquellos elementos en JMeter que nos permiten configurar nuestro script de manera que podamos simular cada vez más y mejor un entorno similar al de la realidad, como sucede cuando estamos en una aplicación de comercio electrónico, en donde hay muchos usuarios en ese instante haciendo sus compras, otros están mirando un producto, otros leyendo las especificaciones de ese producto y se están tomando su tiempo. Entonces, para acercarnos a esa realidad es que los timers nos van a permitir generar esos retrasos, esos tiempos entre nuestras peticiones, entre nuestros flujos transaccionales, de manera que cada vez sea mucho más real a lo que sucede en la actualidad cuando hacemos una transacción, donde tenemos unos tiempos de pensado, unos think time, y en esos lapsos de tiempo donde nosotros interactuamos con una aplicación, y eso es lo que nos va a permitir esos timers en nuestra configuración de nuestro script. Hay varios timers en JMeter. Yo particularmente utilizo dos. Un temporizador constante y uno uniforme, pero pues hay muchos más que dependerán del objetivo de la prueba, de lo que se pretenda con la prueba y por supuesto pues de la complejidad de la prueba. Pues hay unos temporizadores matemáticos muy complejos que se podrán utilizar dependiendo del fin. Bien, entonces por lo pronto pues vamos a mirar dos en este video, dos básicos, el constante y uno uniforme. Bien, vamos a agregar aquí nuestro timer, vamos a añadir un constant timer, temporizador constante, y recuerden que los temporizadores o los timers los podemos colocar al nivel de grupo de hilo o a nivel de peticiones. ¿Sí? Yo puedo agregar aquí un timer. Bien, en este caso lo vamos a colocar a nivel de grupo de hilo, y este pues va a tener un impacto sobre toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura que está debajo de él. Recuerden que para este timer va a impactar o va a generar unos retrasos antes de iniciar la siguiente petición. Es decir, que antes de iniciar la petición home, la petición reservar va a tomar o va a generar esos tiempos de atraso o de demora. Y específicamente el constant timer, pues es uno muy sencillo, muy básico, que genera un tiempo constante durante todas las peticiones, como les mencioné,
antes de iniciar la petición pues genera el mismo tiempo, ¿sí? Eso, digamos que este temporizador pues no refleja la realidad en sí misma, como les mencioné anteriormente, ¿sí? No es muy real, pero pues para aquellos que ya tienen una prueba muy específica, un rendimiento muy concreto, pues este les puede servir porque les va a generar unos tiempos muy específicos para lograr en un tiempo especificado pues el rendimiento que esperan. Bien, sin embargo, pues aquí vamos a hacer esa prueba para ir entendiendo cómo es que son nuestros tiempos de prueba, colocando este timer, configurándolo y de qué se trata este ejercicio. Bueno, entonces yo voy a configurarlo con 5000 milisegundos, es decir, 5 segundos, lo cual quiere decir que como está al nivel superior de todo este flujo transaccional, pues va a impactar todo el flujo y va a generar un atraso de 5 segundos por cada una de las peticiones. Eso quiere decir que alrededor serían 20 segundos, 5 segundos por cada petición, hay 4, serían 20 segundos en los que se tardaría un atraso que vamos a generar de manera constante, sería uniforme, sería constante en nuestro flujo, ¿sí? Eso quiere decir que estos 15 segundos deberían pasar aproximadamente unos 35 segundos, ¿bien? Entonces hagamos el ejercicio, borremos acá y miremos cuál es el comportamiento. Fíjense que a los 5 segundos arranca la primera petición. Muy bien. ¿Ven? Y tiene otro comportamiento. La ejecución, los hilos se están ejecutando de una manera diferente, con una distribución constante del tiempo, que hace que todas mis muestras finalicen en un tiempo X, o un tiempo especificado con relación a nuestro timer. Bien, entonces fíjense que hemos terminado los 35 segundos, efectivamente, y ese es el tiempo de nuestra prueba con relación a ese tiempo constante que le hemos colocado. Muy sencillo. Bueno, entonces vamos a agregar ahora un nuevo timer. Bueno, tengan presente que de todas maneras los timers pues, están relacionados con nuestra configuración de la prueba, con nuestros requisitos de negocio, con lo que nosotros esperamos en términos de rendimiento. Por ello, pues todo está relacionado con los usuarios que nosotros querramos impactar en el servidor y con el periodo de subida de esos usuarios. Bien. Entonces, bueno, vamos a agregar un nuevo timer. Vamos a agregar un Uniform Random Timer. Vamos a colocarlo aquí a este nivel. También. Este lo podemos deshabilitar. Pues para efectos de nuestra prueba, de nuestro script. La idea no es llenarnos aquí de cosas que no vayamos a utilizar. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora la prueba con un nuevo temporizador, el cual es, digamos que, también uno de los que mayormente utilizo y ya les explico cómo es su configuración. Muy bien, entonces vamos a usar el siguiente timer, el Uniform Random Timer, el cual está definido de la siguiente forma. Así que entremos a detallar un poco más sobre este temporizador. Entonces este timer o temporizador aleatorio uniforme, a diferencia del anterior, lo que nos genera son unos tiempos diferentes, ya no constantes, sino diferentes sobre la muestra impactada mediante un cálculo. Entonces nos ofrece dos parámetros que por lo general son los que utiliza JMeter para hacer su cálculo interno, más un factor que utiliza JMeter para hacer su cálculo. Bien, por lo general ese factor es utilizado para los timers tipo random. Entonces miremos cómo funciona un poco por dentro. Básicamente lo que les mencionaba genera unos atrasos en las muestras, ¿sí? Mediante la suma de esos dos parámetros y multiplicado con este factor. Bien, que este factor es básicamente una propiedad que modifica JMeter al interior y que por lo general es utilizado para los timers tipo random. Bien, entonces para nuestro caso, bien, ese valor en milisegundos aleatorio está en un rango entre 0,0 inclusive y un 1.0 exclusive, que luego es multiplicado por nuestro primer parámetro y luego se suma con el segundo parámetro. Bien, entonces lo que nosotros vemos es esta es la configuración
que nosotros vemos en este timer, ¿sí? Por default un valor 100 y uno 0 en cada uno de los parámetros. En el random delay máximo un 100 y en constant delay offset vamos a ver un 0. Bien, entonces para esa parametrización el valor que puede generar en milisegundos de manera aleatoria puede ser un valor entre 0 a 99. Bien, ¿por qué? Porque nuestra fórmula es 0.x, que es nuestro factor, multiplicado por nuestro random delay máximo y luego sumado por nuestro constant delay offset. Bien, recuerden que x puede ser un valor entre 0 y 9 y ese es el que va a calcular JMeter para hacer nuestra fórmula. Bien, entonces miremoslo un poco más desde el lado de la práctica. Bien, entonces en la práctica, pues nuestros dos parámetros, que es el random delay máximo y el constant delay offset, bien, entonces vamos a colocarle un primer valor al random delay máximo de 10.000 milisegundos y al segundo le vamos a colocar un valor de 1.000 milisegundos. Bien, esto ya nos indica que nuestro intervalo de tiempo aleatorio está dado entre un mínimo de 1 segundo y un máximo de 10 segundos. Bien, y x pues es el valor que nos va a calcular, es ese factor que nos va a calcular JMeter para hacer ese cálculo en ese intervalo de tiempo. Bien, entonces ese número digamos que puede ser un 5 y si es un 5 entonces nos quedaría el valor aleatorio sería igual a 0,5 por 10.000 sumado a nuestro constant delay offset, lo cual nos daría 6.000 milisegundos, es decir, 6 segundos para este ejemplo aleatorio. Bien, es decir, para la muestra impactada con este timer. Entonces el tiempo calculado para esta muestra fueron 6 segundos y pues para las demás muestras que se vayan a impactar pues va a generar unos nuevos tiempos. Si este timer está configurado como lo está para este ejemplo, que impacta todas las peticiones, entonces pues en todas las peticiones siempre habrá un intervalo entre 1 segundo, ¿sí? Y 10 segundos. ¿Sí? En ese intervalo pues se va a hacer el cálculo para encontrar ese tiempo aleatorio, como en este caso. ¿Sí? Siempre por este factor pues nos va a dar un valor diferente en términos de segundos a cada una de las muestras que se vean impactadas. Bien. Entonces aquí en nuestra pantalla, entonces volviendo al ejemplo, nos quedaría así en el random delay maximum y aquí nos quedaría 1000 milisegundos como constant delay. Bien, entonces ejecutémoslo. ¿Sí? La última ejecución fue de 35 segundos. Entonces borremos nuestra última prueba. Tenemos la misma y bueno, ejecutemos esta prueba y evaluamos los tiempos que nos dan. Fíjense que a los 10-9 segundos se generó la primera petición, ¿sí? Efectivamente eso pues, es el máximo que tenemos y así de manera aleatoria se van generando esos atrasos en las peticiones, lo que hace que sea algo mucho más similar a la realidad cada vez que hacemos una de estas peticiones o cuando un usuario está entrando por acá y luego pasa a una nueva petición bajo el entendido que es un comportamiento funcional lógico. Y hemos terminado nuestra prueba en 37 segundos. Se han generado todas las muestras con nuestro rendimiento óptimo, sin ningún inconveniente. Bien, en unos tiempos de 37 segundos. Bien. Entonces podemos verlo aquí en los resultados en árbol. En esta pantalla podemos ver también, analizar la información. Por ejemplo, veamos el hilo, este hilo 1.9 al 1.10, ahí nos generó 2 segundos de tiempo. Y entre el 11 y el 12, fíjense, hay prácticamente unos 6 segundos. Forma de verlo, terminó nuestra prueba en 37 segundos, lo cual quiere decir que aumentó o manejó unos tiempos de pensado, unos think time
de 22 segundos aproximadamente, ¿sí? Bajo el entendido que tenemos una prueba de un ramp up de 15 segundos, pues terminó en 37, es decir, prácticamente 22 segundos se distribuyeron como tiempo de pensado en nuestra prueba, ¿sí? Es decir, un promedio aproximadamente de 5,5 segundos por cada petición de las que tenemos acá, utilizado como tiempos de pensado. Bien. Entonces es una forma de ver y de entender cómo es que funcionan nuestros timers, nuestros scripts, su funcionalidad, y por supuesto pues hay muchos más timers con mayores funcionalidades dependiendo del objetivo de la prueba, lo que pretendamos hacer, lo que busquemos, pues sabremos qué timer es el que mejor se acomoda a nuestra prueba. Bien, por lo pronto pues ya hemos utilizado los más básicos, pues el básico y este que es uno de los más utilizados, pues para ir configurándolo en nuestra prueba. Bien, espero en otro video compartir otros ejemplos con otros timers un poco más complejos, ¿sí? Por lo pronto es para entender básicamente de qué nos sirven estos timers en nuestros scripts. Muy bien, entonces finalizamos con este timer en esta prueba y ahora pues lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento de los que descargamos en el Plugin Manager para ver cómo funciona. Entonces vamos a agregar uno de estos elementos, estos plugins que hemos descargado. Vamos a colocar un listener, uno de estos plugins, puede ser este Translation per Second. Y fíjense que por ejemplo este plugin para el caso de los listeners o de los receptores pues es diferente, ya nos permite ver aquí en una pantalla en gráfico una ejecución en tiempo real, nos permite unas configuraciones, ¿sí? Una serie de configuraciones, y pues es mucho más amigable para el ejercicio de nuestras pruebas. Bien, y así pues los demás plugins pues ofrecen las mismas bondades y bueno, ya saben cómo descargar estos plugins para que se apoyen mucho en sus pruebas. Bien, entonces pues bueno, vamos a ejecutar el mismo ejemplo. Sí, borramos nuestros datos, ejecutamos, reemplazar nuestro reporte y miremos el comportamiento. Entonces fíjense que aquí ya se habilita nuestra pantalla, nuestro gráfico, ahí nos va mostrando por cada una de las peticiones que tenemos definidas en nuestro árbol o en nuestra estructura de script, cuál es ese comportamiento, el eje horizontal, el eje vertical, que básicamente son un número de transacciones por segundo, y ya vamos viendo en el eje horizontal los segundos en los que se está ejecutando la prueba. Bien, entonces vamos viendo en tiempo real esa información, su comportamiento, y por supuesto es mucho más amigable. Y los demás plugins pues por lo general ofrecen ese tipo de bondades, facilitan u ofrecen mayores funcionalidades para el ejercicio de nuestras pruebas, así que ya saben cómo ejecutar o cómo descargar esos plugins, ver los que están disponibles y mirar lo que mejor se acomoda a sus pruebas. Entonces fíjense que aquí pues ya hemos terminado nuestra prueba y ya nos mostró un reporte hasta el último segundo de finalización en tiempo real, cada una de las peticiones, su comportamiento, para que esta pueda ser analizada, y podemos descargar esta información en un archivo. De igual manera le podemos decir si queremos los casos exitosos o los errores, etc. Bien, pantalla completa. Entonces son muy amigables todos estos plugins, así que pues bueno, a utilizarlos, señores, ya sabemos cómo hacerlos. Entonces ya con esto ya hemos terminado el punto número 2 del video. Ya hemos descargado el plugin manager, utilizado uno de ellos, hemos utilizado unos timers para nuestra prueba. Entonces ya podemos dar por concluido este punto número 2 del video, y enseguida pues vamos a continuar con la ejecución, puede ser de este mismo script a través de nuestra consola, y luego generar un informe HTML. Bien, entonces hagámoslo nuevamente. Vamos a abrir nuestra consola. Y de esta manera, con el temporizador o el timer, cerramos el punto número 2. Ahora vamos a ejecutar nuestro script por consola y a crear nuestro informe HTML. Entonces ya tengo abierta aquí mi consola con la ruta djMirer para iniciar nuestra ejecución.
Muy bien, entonces no olviden el comando. Aquí vamos a colocar nuestro script. Bien, entonces ya tengo aquí nuestro script. Luego no olviden el comando para generar el informe de salida. Vamos a colocar uno llamado resultado. Bien, y aquí es donde viene el comando para nuestro informe HTML. Bien, bien, este es el comando. Y luego el valor que le vamos a otorgar es la ruta donde se encuentra esa carpeta donde queremos que se almacene. Bien, muy bien. Entonces, esa carpeta ya debemos tenerla creada en nuestro archivo de proyectos o donde queremos que se almacene esa información. Bien, entonces yo no la tengo todavía creada, vamos a crearla. Vamos a crear un HTML report. Bien. Vamos a llamarle así. Report. Bien. HTML, perdón. Report. Y ya tendríamos entonces la carpeta. Bien. Entonces esta sería nuestra ruta. Nuestra ruta para que allí se almacene la información de nuestra ejecución. ¿Ven? Entonces ejecutémoslo. Y aquí ha iniciado nuestra prueba. Las 8:03 de la noche. Bien. Y vamos a esperar que termine para revisar nuestro informe. Bien. Bien, acá está generando nuestro informe, nuestro resumen. Recuerda que es el mismo script que utilizamos previamente con el timer aleatorio. Y aquí ya hemos terminado nuestra prueba. Bien. Ha terminado de manera exitosa. Bien. Y ahora pues vamos a mirar nuestra carpeta con nuestro informe y nuestro archivo resultado. Entonces busquemos nuestra carpeta. Bien, en donde le hemos dicho a JMeter que nos genera un informe de resultado. Efectivamente aquí tenemos nuestro informe de salida. Bien, y también nos ha generado un informe de salida llamado reporte, que es el que hemos configurado en nuestro script previamente en nuestra interfaz gráfica. Bien, es el archivo que ya conocemos, el que ya vimos, con toda la información de los hilos en la ejecución. Y ahora pues vayamos a la carpeta que hemos creado con el informe HTML para ver nuestra información. Y efectivamente acá nos ha generado el contenido. Aquí por default me ha generado el Chrome para abrir nuestro informe. Bien, entonces es un reporte, un dashboard muy interesante. Acá vemos información general, donde estamos viendo estadísticas, que es el cuadro que nosotros vemos en la interfaz gráfica como el informe de resumen, donde vemos las muestras, error, tiempos de respuesta, el promedio, máximo, mínimo, percentiles, transacciones por segundo, que el throughput, bueno, etcétera, tomado de este archivo como fuente. Y me parece muy interesante lo que vemos aquí al costado izquierdo, es estas opciones para poder ver de manera gráfica toda esa ejecución, ¿sí? Sobre el tiempo, vemos uno por rendimiento, en donde hay una serie de variables en términos de rendimiento que fueron analizadas, ¿sí? Y este tiempo de respuesta que también tiene una serie de gráficos para, en donde evalúa la información en términos de tiempos de respuesta. Bien, entonces es muy interesante este dashboard para poder analizar lo que aconteció en la ejecución. ¿Sí? Entonces miremos, por ejemplo, miremos 1 a 1, bien, tiempos de respuesta en el tiempo. Fíjense estos gráficos que nos permiten customizarlos y que es mucho más práctico, mucho más fácil de interpretar la información al momento de poder evaluar el resultado de nuestras pruebas. Bien, tiempos de respuesta y los activos durante el periodo de tiempo.
rendimiento de los bytes sobre el tiempo, la latencia, la conexión. Bueno, muy interesante esto. Miremos el throughput, los hits por segundos que hubo en el servidor, los códigos por segundo, código 200, acá no hubo otros códigos de respuesta, transacciones por segundo, total transacciones por segundo. Bueno, una serie de gráficos que finalmente son pues muy concluyentes y nos sirven mucho para nuestras pruebas. Miren la latencia versus las solicitudes, los requests. Entonces puede ser muy útil al momento de evaluar nuestra información. Y no olviden siempre mantener la carpeta limpia, bien sea que borren la información o la pasen a otra carpeta, si van a volver a ejecutar la misma prueba. Y si ustedes no generaron el informe HTML en la ejecución por consola, de igual manera ustedes pueden coger el archivo resultado del JTL y convertirlo a un informe HTML. Repasemos los comandos. Muy bien, de esta manera ustedes pueden ejecutar, recordemos, el archivo JMeter por consola y generar el archivo resultado, el JTL o el archivo delimitado por coma. Y con este comando generamos el informe HTML. Pero si ustedes no lo generaron en esa primera ejecución, pero tienen el archivo de salida, ustedes pueden convertir ese informe o ese resultado en un informe HTML con el siguiente comando. Con este comando y con ese archivo resultante que viene siendo este de acá. Bien. Y con este otro comando en donde le vamos a pasar la ruta en donde pretendemos alojar ese informe HTML. Bien. Muy bien, y de esta manera cerramos este bloque de Iniciando con JMeter, donde hemos aprendido a configurar la herramienta en nuestro ordenador Windows, a diseñar y ejecutar nuestro primer script tanto en interfaz gráfica como por consola. Espero que esta información haya sido de su utilidad y que puedan sacarle el mayor provecho en sus pruebas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.